Creo que tengo la razón al decir que el Nuevo Testamento utiliza el término revelación para cubrir o en circunstancias en las que se describiría lo que nosotros llamamos revelación inspirada, pero también utiliza ese término para describir lo que nosotros llamaríamos iluminación. Y creo que es importante, y creo que este es el punto que señala Mike, que necesitamos hacer esa distinción, especialmente hoy, entre la revelación por Cristo a través de los apóstoles, para la que Él claramente los preparó, y enfatizar la suficiencia absoluta de eso con base en lo que dice Pablo a finales de 2 Timoteo 3. Pero el Espíritu usa esa revelación y nosotros la experimentamos de algunas maneras que en ocasiones iluminan nuestra alma. Escuchamos una predicación y de repente algo se aclara. Y creo que es muy fácil que los cristianos, no muy bien instruidos como quisiéramos, confundan esas dos cosas y piensen, el Espíritu Santo me está revelando esto. Y creo que es por eso que no querríamos decir que lo único que tienes que hacer es leer la Biblia y solo seguir las palabras, sino que esas palabras tienen que ser aplicadas y necesitas la ayuda de ese mismo Espíritu que dio la Escritura para poder entender la Escritura. Y a menudo esto se presenta de maneras para personas que parece ser sumamente directa. Uno de los títulos más útiles que he encontrado, refiriéndome a los autores puritanos, es un libro titulado La luz de la Escritura es la única luz segura. Y creo que cuando entendemos eso claramente, podemos ver lo que son esas ideas iluminadoras de la Escritura. Podemos regresar a la Escritura y probarlas para ver si estos pensamientos, estas ideas o interpretaciones son realmente fieles a la Escritura. Yo creo que eso es lo que todos intentamos hacer, mantener el equilibrio entre el hecho de que el Espíritu Santo hizo algo una vez y para siempre, pero no se ha desaparecido, no regresó al cielo, sino que sigue usando eso. Hay un pasaje sobre la guía espiritual de un escocés muy serio, un teólogo reformado. Y él dijo algo de manera muy útil. Dijo, no deberíamos imaginar que algunos de los presentimientos que tenemos sean necesariamente extraños, porque cuando nuestras mentes están metidas en la Escritura, si eso no afecta a la manera en que nos sentimos o pensamos o cómo sentimos las cosas, entonces lo que Dios está haciendo es haciendo un robot mecánico y no una persona real en comunión con Él. Y otra cosa que me ha resultado útil es lo que dijo John Newton en su carta sobre la luz divina, diciendo que conforme el cristiano crece esencialmente, el cristiano empieza a desarrollar un sentido de la voluntad de Dios en situaciones, en la misma manera que un pianista realmente es dominado por una obra musical y puede reproducirla de manera instintiva, aparentemente sin pensar, pero está tan dentro de él que se vuelve como... Creo que diría, no siempre debemos vivir buscando en nuestra concordancia, sino volvernos bíblicos en la forma en que pensamos, nos sentimos, respondemos y hasta el punto en cómo sentimos o sentimos acerca de personas de maneras que no podemos entender. Todo esto es parte de cómo la palabra por el Espíritu Santo nos impacta, no solamente para hacerte un poco más como Cristo, sino para hacer tus sensibilidades como las de Cristo. Y eso es un proceso de toda la vida.
¿Cuál es una de las mejores formas para evangelizar a un no creyente que está consciente que va al infierno, pero simplemente no le importa? No creo que sea posible pensar que vas al infierno y que no te importe. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que pueden hablar con valentía al respecto, pero cualquiera que en serio contempla el tormento eterno no puede verdaderamente ser valiente ante ello. Creo que sería bueno hablar con esa persona sobre lo que realmente es el infierno. Quizá no, quizá sea más sabio llevar la conversación por otra dirección, pero pensar que tú eres como un gusano que nunca muere y consideras eso realmente, no puedes ser valiente al respecto, despreocupado al respecto. Yo le diría a una persona así, ¿te importa si tu madre va al infierno? ¿O tu padre? ¿O tu mejor amigo? ¿O tus hermanas? O sea, una forma de cambiar la discusión es si tú personalmente dices que no te importa, aunque estoy de acuerdo con Bob, no es real, pero si lo aceptas, cónchale, debiera dolerle si el que ellos aman va para el infierno. Y si inclusive ahí no le importa, bueno, pues no te amas ni a ti mismo, ni siquiera amas a tu madre, a tu padre, a tu mejor amigo, tu hermana. ¿Qué dice eso de ti como persona? Bueno, si le aman a esas personas, pues ahí puede salir esto a la luz y ahí exponer que ellos realmente no creen que van al infierno. Es una forma como de presionarlos a ser honestos. ¿Qué quería decir Jesús en Mateo 5:37 cuando dice que tu palabra sea solamente sí? Cualquier cosa más allá es mal, es pecado. Bueno, en el verso anterior, Jesús dijo, en Santiago 5:12 también se ve que no debes jurar por el cielo o la tierra. Los fariseos estaban tratando de aprovecharse, de no usar el nombre de Dios, como dice en Levítico, Deuteronomio. Dice que si juras por el nombre de Dios y no lo cumples, pues entonces hay condenación. Y entonces jurar por el cielo, la tierra, es una forma de no utilizar el nombre de Dios y te da como un escape para no hacer lo que estás jurando que vas a hacer si juras por el cielo, la tierra, o por Jerusalén, por ejemplo. Algo que suena espiritual, pero no es real. Así que al decir tu sí es sí, tu no es no, es como mostrar una integridad en tu palabra, en tus compromisos. Puede haber excepciones. Si dijiste a tu niño, te voy a llevar a jugar golf mañana y está nevando, bueno, pues hay cambios en las circunstancias que son razonables, que no vas a ir a jugar golf si estás congelado afuera. Así que las circunstancias cambian y tienen un impacto sobre lo que tú prometiste. Pero en general, la idea es que tú seas una persona de integridad. En el Salmo 15 y en el 24, dice que ¿quién puede ir al monte santo del Señor en comunión con el Señor? Y solamente hay como 5 o 6 características de ese individuo para poder tener unión con el Señor. Y una de ellas es que sea una persona que no jura con engaño, que no se presenta a alguien
con intenciones falsas, como una forma de escaparte. O sea, hay muchos aspectos, hay muchos versos que están relacionados con esa pregunta, pero sin duda sería que debes ser un hombre cuya palabra no cambia por sacar ventaja personal. Estás dispuesto a sufrir injustamente o justamente si el compromiso que has hecho te va a costar más de lo que pensaste. No entiendo 100% la pregunta completamente, pero yo quisiera saber cuándo fue que Steve Lawson le enseñó, le dijo a uno de sus hijos que iban a ir a jugar golf y que luego nevó. ¿Fue para los que viven en el norte nada más? Nosotros hemos tenido que esperar que la temperatura llegue a 32 grados antes de poder salir al campo de golf. Son una bola de llorones. Gracias. O sea, le vas a hacer daño a la mata, a la grama, si caminas. Estoy tratando de proteger la naturaleza, no es a mí. Una pregunta más relevante es, ¿se puede sinceramente hacer la oración de no nos metas en tentación y luego ir a jugar golf? Por favor, no te vayas. Ok, una pregunta muy seria. Tiene mucha aplicación hoy en día. ¿Puede un cristiano tener una orientación homosexual? Bueno, si se trata de la identidad propia, como bien podría ser, entonces la respuesta es no. Ahora, ¿puede un cristiano tener deseos homosexuales? Sí, pero esos deseos son pecaminosos. Y para usar las palabras contemporáneas, esa concupiscencia, ese deseo en sí mismo, no es suficiente decir que es pecaminoso solo si ese deseo, si se actúa en base a él, sino que el deseo mismo es pecaminoso, y creo que Santiago 1 explícitamente lo dice en la morfología del pecado. No me puedo identificar y decir, esta es mi identidad, soy un cristiano gay. Eso no tiene sentido. Y de mi parte, creo que eso es una dirección no bíblica en la cual podemos caminar. ¿Podemos ir a la boda de una pareja heterosexual que dicen ser creyentes, pero han estado teniendo relaciones antes del matrimonio? ¿O si vamos a una boda de homosexuales, eso nos hace testigos? O sea, ¿eso sería un pecado? ¿Se pudiera justificar bíblicamente? ¿Pudieras repetirla, por favor? Estas son preguntas. ¿Podemos ir a la boda de una pareja heterosexual, pero que ha tenido relaciones prematrimoniales? ¿Podemos atender a una boda, estar presentes en una boda homosexual? Si somos testigos en una boda que deshonra a Dios, ¿eso puede justificarse bíblicamente? Es como una canasta de temas. ¿Pensaste que nos dijiste antes de subir al escenario que no iban a haber preguntas difíciles?
Bueno, de nuevo, creo que es una pregunta difícil porque seguro hay circunstancias que no se pueden cubrir en una respuesta, pero en nuestra iglesia la política es que una pareja heterosexual que se quiere casar tendría que llevar una consejería matrimonial. Lamentablemente, 95% de las parejas que piden casarse están teniendo relaciones y se les dice que deben detenerse y uno de los dos debe salir de la casa donde sea que están viviendo, y esos son los términos para estar casados o para casarse en nuestra iglesia. No creo que las estadísticas de mi comunidad, creo que es muy diferente de otras comunidades, de otras iglesias conservadoras. Estamos viviendo una época muy diferente de hace 30, 40 años cuando yo me casé en Gales. Y creo que el porcentaje de heterosexuales que tenían relaciones habría sido muy bajo, pero ese cambio cultural ha ocurrido. Y creo que tenemos que ser firmes con los principios bíblicos y hablar en los términos de la consejería prematrimonial, ser insistentes al respecto de estos principios y hacerlos responsables, llamarlos a cuentas al respecto. Estaba esperando a ver si alguien más iba a contestar. O sea que parte de la pregunta es si pudieras ir a una boda homosexual. Yo diría que no, o sea, ninguna condición ahí. Creo que estoy de acuerdo. La parte más complicada, la pregunta más complicada desde un punto de vista bíblico conservador, pero la pregunta más complicada es ¿qué pasa si una pareja gay quiere asistir a la cena de acción de gracias de sus padres? Y se me ha hecho esa pregunta y creo que parte de la respuesta entonces sería establecer ciertas reglas. No pueden dormir juntos en mi casa. Pero ¿quieres responder esa pregunta de una manera que dice no nos relacionaremos jamás, nunca más, si yo digo no puedes asistir? Y esa pregunta es mucho más difícil de responder. Creo que es posible en circunstancias muy difíciles mantener una relación con tu hijo, con tu hija, y establecer, sin comprometer tus puntos de vista, pero dejar claro lo que puede y no puede pasar en esta relación en mi casa durante la acción de gracias y delante de mi familia. Por la gracia de Dios no he tenido que lidiar con esto en mi propia vida, pero sé que cada vez más los cristianos se enfrentan a esta pregunta y tendría mucho cuidado de simplemente decir no. La oración de Cristo por unidad indica que debemos tratar de eliminar las denominaciones. Eso es una pregunta de historia. Deberíamos vigorosamente buscar terminar las distinciones y todos deberían ser reformados holandeses.
Yo personalmente creo que Juan 17, cuando Jesús ora diciendo que seamos uno como Él y el Padre son uno, Él está pidiendo que nosotros seamos uno con Él, como Él es uno con el Padre. Así que la pregunta de unidad eclesiástica creo que son secundarias y se derivan del sentido de ese pasaje. Eso es lo que creo personalmente. Creo que hay alguien del Nuevo Testamento aquí. Creo que tenemos la obligación de cristianos de esforzarnos todo lo que podamos por ser una iglesia unida con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Pero donde los hermanos y hermanas en Cristo son intransigentes en algunos temas, no lo motiven, no lo motiven. No estoy todo mojado. Por eso es que no puedo unirme a una de las denominaciones del Dr. Lawson. Creo que lo primero, la primera obligación es, en la medida de lo posible, mostrar nuestra unidad como hermanos y hermanas en Cristo. Y también debemos seguir afirmando la importancia de los temas doctrinales. El movimiento ecuménico que nos dice que lo que nos divide no es importante, no creo que refleje la verdad bíblica. La verdad bíblica dice que la verdad es importante y hay doctrinas primordiales y secundarias y terciarias y diferencias sobre cuáles son cuáles. Pero yo creo que la única manera de avanzar con personas que no ven la verdad plenamente es sentarse con las Biblias abiertas y seguir hablando. No hay otra manera de avanzar. Y eso es maravilloso. Cuando me siento a hablar con amigos luteranos o pentecostales o bautistas, conocidos bautistas, solo me atrevo a hacer esto porque de verdad somos buenos amigos, pero siempre salgo habiendo aprendido algo importante al haber escuchado su punto de vista. Incluso cuando no soy persuadido, ni los he persuadido a ellos. Yo creo que todos salimos más cercanos a la palabra y decididos a seguir estudiando. ¿Qué opinaron de nuestros panelistas? Denle las gracias.